Bueno, en la clase de hoy hablaremos de actualizaciones, cómo actualizar tablas, crear tablas, definir restricciones y también hablar un poco de formas normales. Bueno, entonces hemos visto como las tablas de planetas muchas veces. La primera pregunta que vamos a contestar es cómo se pueden crear y actualizar las tablas, ¿no? Hemos visto la forma de generar las tablas, definir las tablas, actualizar, insertar datos. Primero vamos a hablar de eso y luego vamos a hablar más de formas normales. Y bueno, ¿cómo podemos saber si es un buen diseño relacional o no? Eso como el tema de formas normales. Bueno, entonces la primera cosa, vamos a ver más que nada la sintaxis para gestionar y crear tablas en SQL. Entonces, el primer concepto importante en un sistema de base de datos es el esquema. Y el esquema efectivamente es una colección, es un espacio en el cual podemos definir tablas, también vistas y otras cosas que vamos a ver después. Pero efectivamente por un momento es una agrupación de tablas. Entonces podemos generar un esquema aquí, se llama sistema solar. Y eso va a generar un nuevo esquema. Han visto en los labs, el lab 3 es el esquema que hemos usado. ¿Para qué sirven los esquemas? Efectivamente nos permiten como configurar agrupaciones de tablas. Y eso significa que podemos, por ejemplo, otorgar como acceso a un grupo de usuarios o lo que sea a un esquema particular. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a dar permisos de lectura, usage, grant usage on schema. Eso dice que Neil Armstrong aquí puede leer, consultar las tablas en ese esquema, pero no tiene permiso para cambiar las tablas necesariamente por defecto. No tiene permiso para cambiar las tablas, borrar las tablas, generar nuevas tablas. Eso significa grant usage. Grant all privileges on schema significa que vamos a dar todos los permisos a Carl Sagan en este caso. Entonces Carl va a poder como insertar nuevas o crear nuevas tablas en el esquema, borrar tablas lo que quiere hacer por defecto. Bueno, entonces para crear una tabla, la sintaxis tenemos aquí. Vamos a decir create table y vamos a dar el esquema sistema solar punto el nombre de la tabla que queremos generar. Y después tenemos una lista de las columnas efectivamente, nave, planeta, país, año. Y aquí tenemos los tipos. En el caso de SQL, un varchar es efectivamente un string, ¿cierto? Se llama varchar, variable length character, supongo, no sé por qué se llama varchar, pero varchar es un string y después tiene el largo máximo de un string. Dice que el largo máximo va a ser de 255 caracteres en este caso. No es necesario siempre definir un largo así, pero aquí tenemos el largo del string. Y después tenemos un small int, que es un entero de 2 bytes. Sería equivalente a un short en otros lenguajes de programación. Bueno, entonces aquí hemos generado una tabla así y hemos definido los tipos de cada columna. Aterrizaje. Bueno, entonces, Profe, una pregunta. sí, sí. Con el Smart Int, ¿tiene como un máximo de, como de largo el entero? Sí, sería de 2 bytes. ¿Cuánto sería eso? No voy a contar ahora, pero yo creo que como un máximo de 16.000, positivo o Ah, ya es mucho. negativo. No es algo que me da a preocupar ahora.
Ya, gracias, Sí, sí, profe. sí. No, no, nada, sí. Ya, Yo creo que máximo de 16 sería 2 al poder de 7. 22. 2 al poder de 15. No voy a calcularlo ahora, pero yo creo que ya, es como gracias, profe. 16.000. Ok. em, y después podemos borrar una tabla. Eso sería drop table. ¿Y cómo funciona? Simplemente va a borrar la tabla nomás. Así que podemos ver que la tabla no existe ahora. Bueno, una pregunta entonces es si hay que poner como el esquema cada vez. ¿Qué pasa si decimos, por ejemplo, simplemente drop table aterrizaje? En ese caso, am, si intentamos, por ejemplo, bueno, perdón, si intentamos como quitar el esquema, va a intentar buscar la tabla de aterrizaje, va a intentar como buscar en los esquemas para ver si puede encontrar como una tabla con ese nombre y si puede, entonces va a considerar esa tabla. Lo que pasa es que hay algo que se llama un camino de esquema, un camino de búsqueda, que se llama el search path, ¿sí? Y por defecto hay un esquema que asociado con una base de datos que es public, que efectivamente es el esquema por defecto. Y lo que dice el camino de esquema es que el sistema debería buscar en ese camino y va a tomar como la primera tabla o el primer esquema que tiene sentido, es decir, que va a buscar en todos los esquemas para una tabla con ese nombre y va a empezar con el primer esquema en la lista. Entonces, en este caso, hemos generado un esquema sistema solar y no está en el camino del esquema. ¿Por qué? Porque al inicio solo tiene public, eso como el camino. Pero lo que podemos hacer después es podemos cambiar el camino de esquema para el usuario Carl Sagan. ¿Sí? ¿Y qué dice eso? Alter user set search path to sistema solar public. ¿Qué hace eso? Si no tenemos especificado un esquema, va a tomar por defecto ahora sistema solar, ¿sí? Y bueno, si hay un nombre, si estamos haciendo una consulta sobre una tabla que no existe en sistema solar, después va a intentar buscar en public o después va a intentar buscar en como la lista de esquemas así, dando prioridad de nuevo a los primeros esquemas en la lista. Así que haciendo como create table aquí, aterrizaje, usando el mismo comando que usamos antes, y drop table, va a usar el esquema del sistema solar. Entonces da una lista de esquemas y podemos de alguna forma usar el primer esquema que funciona, que tiene una tabla con ese nombre, o en el caso de generar una tabla, vamos a generar la tabla en el primer esquema. Bueno, entonces va a seleccionar de alguna forma el primer esquema en el camino. Por ejemplo, si hay sistema solar punto de aterrizaje y public aterrizaje, leer de la primera tabla. Ok. Profe, una pregunta con respecto a esto. Sí. Si yo ahora me pongo en el caso de que estoy creando, quizá me estoy adelantando, pero si me pongo en el caso de que estoy generando yo un sistema más complejo en el que voy a tener varios esquemas bien definidos con los respectivos permisos y voy a tener definido también a cada usuario con los permisos correspondientes. Al momento, y también asumiendo que yo cada tabla la voy a crear con un nombre característico para la información que tiene y no se van a repetir entre cada esquema. O sea, en el esquema 1 no voy a tener una tabla del mismo nombre que en el esquema 2. En ese caso puede ser que yo no referencie nunca el esquema que esté usando o por temas de optimización igual siempre es mejor poner qué search path voy a tener para cada usuario. Entonces, en ese caso sería posible como no referenciar al esquema o probablemente la mejor forma, bueno, depende supongo, porque si quiere como tener una configuración por usuario todavía tiene sentido usar varios esquemas.
La optimización sería casi nula, es decir, que no va a afectar, va a tener un efecto mínimo. Entonces, optimizar o pensar en optimizar la base de datos de esa forma o como especificando el esquema cada vez no importa. Porque en general el número de tablas que uno va a tener va a ser mucho menor que como el volumen de los datos en total. Y también van a estar indexados. Entonces sí, en ese caso sería factible que uno puede ignorar el esquema efectivamente. No tener que poner el esquema cada vez. Y última cosita para terminar la pregunta, porque hay alguien que tiene la mano levantada, pero en ese caso, si es que al momento de tratar de buscar, si es que no encuentra la tabla en ninguno de los esquemas que coinciden con el permiso de dicho usuario, eh, ¿se va a caer la query o simplemente no, me va a decir que no la que no la encuentro y, o sea, en el Sí, sentido de que va a frenar todo el proceso o simplemente la query se va a caer retornando nada, nulo, no sé. Sí, va a decir que no puede encontrar la tabla. La misma cosa pasa también si una consulta hace una referencia a una columna. Va a evaluar la consulta, ver que no existe la tabla o la columna o lo que sea y después va a dar un error como de runtime durante la evaluación de la consulta. Perfecto, gracias, profe. Okay. Gabriela. Profe, sí, lo que pasa es que no me quedó muy claro este ejemplo, como que al final uno borra como el esquema aterrizaje, si es que lo nombra. Sí, sí, aquí la pregunta más que nada en este ejemplo sería dónde vamos a generar, en cuál esquema vamos a generar la tabla de aterrizaje, porque tenemos dos esquemas. Bueno, yo no tengo public aquí, pero podemos asumir que hay dos esquemas como sistema solar y después public. Y hemos generado una tabla sin especificar en cuál esquema vamos a generar esa tabla. Así que tenemos que hacer referencia al camino de esquemas. Y vamos en este caso a tomar el primer esquema, sistema solar. Y vamos a generar la tabla allá y después vamos a poner la tabla de nuevo. Eso porque se puede generar y borrar una tabla del sistema solar. Si tuviéramos como una consulta sobre una tabla, va a empezar a buscar en esa lista para encontrar el primer esquema con una tabla con ese nombre. Eso sería Ah, ya, la idea. ya, gracias, profe. Okay. Ok, ¿más preguntas? Ok, bueno, entonces vamos a ver cómo insertar tuplas. Entonces tenemos el esquema aquí y hemos generado la tabla aterrizaje y vamos a insertar en la tabla de aterrizaje una tupla. Entonces aquí vamos a dar los valores en el mismo orden que hemos definido las columnas en la tabla, es decir, nave, planeta, país, año, nave, planeta, país, año. Bueno, entonces podemos insertar una fila de esta forma aquí. Y seguir así definiendo algunas filas, ¿cierto? Bueno, si intentamos, por ejemplo, dar un varchar, un string, en una posición de un entero, aquí tenemos small int, nos va a dar un error, va a decir que el valor es incompatible con la columna. Si no queremos usar o si queremos como definir una tupla parcial o si queremos por alguna razón cambiar como el orden de las columnas, también podemos poner explícitamente las columnas que queremos actualizar y después los valores en el mismo orden de la lista de columnas. Así que en este caso estamos definiendo país, nave y planeta. No hemos definido el año. Aquí tenemos la tupla y tendremos un nulo por defecto aquí en año. Bueno, entonces aquí vamos a generar como la misma tabla
pero esta vez con solo los aterrizajes de los Estados Unidos. Tiene la misma definición que aterrizaje y vamos a insertar después de este aterrizaje todas las tuplas tal que el país sea igual a los Estados Unidos. Efectivamente, vamos a insertar de esta tabla todos los aterrizajes con país Estados Unidos. Entonces uno puede también insertar datos de otra tabla basado en una consulta sobre otra tabla, por ejemplo. Profe, ¿Sí? no entendí por qué tiraba error. En este caso sí, las comillas significan un string. En este caso, en los enteros, no tenemos comillas. Sí. Y la columna es un small int. Definimos eso antes, ¿no? La definición no está aquí, pero definimos antes que es un small int, la columna del año. Ok. Ok, si queremos como actualizar un valor en una tabla, podemos usar el comando update. Entonces vamos a actualizar la tabla de aterrizaje y vamos a setear el año 1971, país URSS. ¿Qué significa eso? Sería la Unión Soviética, supongo. Y después vamos a hacer una consulta, una condición de selección. Eso dice efectivamente actualizar la tabla aquí y actualizar las tuplas tal que nave igual a Mars 2 Lander. Y vamos a actualizarlo seteando como el año y el país según los valores acá. Aquí podemos ver el cambio, ¿cierto? Hemos cambiado el país y el año aquí en este caso. Así que podemos actualizar tuplas que ya están en una tabla usando update. Y podemos seleccionar algunas filas para solo actualizar esas filas. Aquí estamos actualizando una fila, pero si la condición del select del where aquí, si eso hace referencia a varias filas, vamos a actualizar todas las filas que hay. Bueno, entonces también podemos actualizar tuplas de otra tabla, es decir, que podemos actualizar tuplas basado en los datos de otra tabla. Aquí estamos actualizando esta tabla aterrizaje y vamos a setear como el país igual al país de AE, que es eso, es la tabla aquí que estamos usando. Entonces lo que vamos a hacer es un join de nave y planeta. Entonces aquí para cada tupla vamos a buscar la nave y el planeta aquí en esta tabla y vamos a asegurarnos de tener como el mismo país que la nave y el planeta aquí en esta tabla, ¿cierto? En este caso vamos a actualizar este país va a cambiar porque vamos a tomar como el país de Mars 2 Lander Marte, los Estados Unidos aquí, ¿cierto? Entonces podemos actualizar tuplas basado en los datos de otras tablas. Ok. Profe, ¿Sí? disculpe, en lo anterior no se actualizaría también los otros valores que, como el de la nave Messenger o Pioneer. Sí, sí, vamos a actualizar las tuplas, pero no he destacado los valores porque no cambian. Es decir, que estoy usando, es una continuación de este ejemplo acá, sí, me entiendes. Okay, entonces, perfecto. sí, van a tener el mismo valor. Pero vamos a actualizar todos, sí. Ok. Podemos también borrar tuplas. Por ejemplo, en este caso vamos a borrar todas las tuplas que tiene el año, un año nulo. Entonces tenemos que regresar aquí para ver que aquí hubo una tupla con el año nulo y vamos a borrar esa fila de la tabla. Podemos tener cualquier condición aquí de nuevo. Podría ser país igual a los Estados Unidos, planeta igual a lo que sea, ¿cierto? Como cualquier condición de where, como hemos visto antes en las consultas.
También podemos borrar columnas de una tabla. Eso sería un poco diferente. Tenemos que cambiar la tabla. Alter table, aterrizaje, Estados Unidos, drop column país. Y vamos a borrar la columna de país aquí en este caso. Drop column país. Eso. Entonces también al revés podemos agregar columnas nuevas. En este caso podemos agregar una columna despegue y decir que tiene el tipo date, fecha. Por defecto va a llenar como todos los valores con nulos. También podemos cambiar como el tipo para decir que despegue no debería tener como el tipo fecha, sino un string de largo máximo 255. Y bueno, ¿qué iba a decir aquí? Por supuesto, ese cambio solo va a funcionar si los valores son de alguna forma compatibles con el cambio del tipo. ¿Qué pasa si tenemos como muchos datos en un archivo? Como por ejemplo un archivo TSV. ¿Qué significa eso? Es un archivo de texto donde vamos a tener como una fila por línea y las columnas separadas usando tab. Entonces podemos copiar en vez de tener que parsear cada fila y insertar cada fila directamente usando insert. Podemos simplemente copiar todos los datos en una tabla. Y la sintaxis para hacer eso en Postgres, copy el nombre de la tabla, ya debería existir desde un archivo. Y podemos especificar, no tiene que ser como separado por tab, puede ser por coma o lo que sea, pero podemos especificar como lo que estamos usando para delimitar las columnas. En este caso es el tab. Esa sintaxis es algo particular de Postgres y puede ser diferente en otros sistemas, pero deberían tener algo parecido a eso para copiar los datos de una tabla. Profe, Sí. ¿qué es esa E que está antes del carácter que define? Dice expresión, porque el /t no es un carácter en sí, es como una expresión regular más que nada. No es una Perfecto. expresión, sí. Y en el caso que yo use un carácter, por ejemplo, una coma, ahí no es necesario poner la E. No sé. Ah, No ya, sé. bueno, hay que probarlo. Sí, habría Ya. que probarlo, sí. Ok. Yo supongo que no. Sí. No recuerdo. ¿Más preguntas o dudas? Ok. Sí. Entonces la otra cosa es que no va a sobreescribir los datos en la tabla, nada así, simplemente va a agregar como las filas de la tabla. Si ya hubiera datos en la tabla de aterrizaje, va a seguir como agregando filas nuevas después. Entonces va a concatenar los datos. Otra cosa importante es importante que la tabla tiene que existir antes de hacer la copia. Hay que definir como el esquema de la tabla y por supuesto ese esquema debería ser compatible con los datos en el archivo. El archivo no tiene que contener como un header, no tiene que contener como los nombres de las columnas, puede empezar con los datos directamente. Ok. Bueno, también podemos como definir restricciones. Tenemos que hablar un poco de restricciones que se llaman integrity constraints en inglés. Son cosas importantes en el contexto de sistemas de base de datos. Por ejemplo, si estamos trabajando en un banco y hay clientes que tienen como información de varios tipos como ingresos, gastos, cuenta, cliente, divisa, es importante mantener la coherencia de los datos, es decir, que no podemos tener conflictos en los datos porque
los clientes pueden ganar o perder plata, dinero, ¿cierto? Probablemente peor para nosotros si ganan plata, no sería tan mal si pierden plata, pero bueno. Entonces tenemos que de alguna forma evitar esa situación y definir restricciones. Y son formas de restringir las instancias válidas de un esquema. Entonces, restricciones de integridad, o normalmente simplemente voy a decir restricciones, son restricciones formales que imponemos a un esquema que todas sus instancias deben satisfacer. Una instancia de un esquema efectivamente como es una instancia de datos que es válido para ese esquema. Hablamos de eso en la clase 2. ¿Qué tipo de restricciones podemos imponer? ¿O qué significa eso en la práctica? Significa que podemos restringir como las tuplas, la cosa que podemos actualizar en las tablas. Porque si intentamos hacer algo, insertar o borrar o cambiar algo, tal que el esquema no va a satisfacer las restricciones, el sistema de base de datos va a rechazar esos cambios. Entonces, no vamos a poder como cambiar el esquema de esa forma. Entonces, las restricciones más importantes ya hemos visto y son llaves, llaves primarias, llaves foráneas. Entonces, también podemos definir restricciones sobre nulos y dominio. Entonces, aquí tenemos como una definición de una tabla y ¿qué hemos agregado aquí? En este caso hemos agregado la llave primaria. Perdón, eso se llama, es número, ahora va a ser subrayado. Y hemos puesto que es primary key. Después hemos agregado como varias restricciones para decir que las columnas de root, tipo y saldo, CLP, no pueden ser nulo. Not null dice que no podemos dejar como esa columna como nulo. Saldo USD, eso significa precisión doble, eso es como un double en lenguajes de programación. No puede ser nulo tampoco. Bueno, entonces ninguna columna aquí puede ser nulo. El bigint, si es un entero largo, sería de 8 bytes, sería equivalente a un long en otros lenguajes de programación. Sí. Sí, entonces también hay very small int, big int, very big int. No recuerdo exactamente todo, pero big int es equivalente a un long. Doble precisión es como doble precisión, es más como un float y un double. Aquí usa un double, tiene doble la precisión del floating point. No, que tiene dos decimales, es como un double. Es un float, pero de 8 bytes nuevo. Varchar significa string, sí, y el 12 aquí significa el largo máximo del string. Ok. Entonces aquí tenemos como todas las columnas y hemos definido algunas restricciones de llaves. Eso sería la llave primaria aquí de nulos, como not null. Hemos definido que ninguna columna aquí puede tener un nulo. Y dominio, esos serían los tipos, bigint, varchar, double precision, etc. Así que no podemos insertar como un nulo, no podemos insertar una tupla incompleta, no podemos insertar dos tuplas con el mismo número, no podemos insertar como strings aquí en el lugar del saldo CLP. Entonces son restricciones y van a restringir las inserciones, los cambios que podemos hacer en el esquema. Entonces, si intentamos insertar cuenta, esta tupla aquí va a funcionar.
No, No. ¿Por qué? por ser llave primaria. Sí, ya tenemos el número, ¿cierto? Entonces va a generar un conflicto con la llave primaria. Aquí podemos hacer una actualización así. Setear el tipo igual a nulo. No, porque hemos definido que la columna aquí no puede ser nulo. Sí. Y podemos insertar como esta tupla de cuenta aquí, un poco más sutil, pero no, porque tenemos un root de 13 caracteres aquí y el máximo define 12. ¿Por qué es un problema? El primero dice insertar esa tupla acá, pero la llave primaria es número y ya tenemos una fila. No podemos tener dos filas con el mismo valor de llave primaria. Entonces no podríamos tener dos cuentas con el mismo número, efectivamente. Ok, podemos pausar entonces, ¿sí? Ahí no sería necesario también decir que el número, que es la llave primaria, no tiene que ser nulo. Es una buena pregunta, eso es por defecto. No podemos tener nulos en las llaves primarias. En las llaves en general no podemos tener columnas. Incluso si tenemos como 3 columnas, ninguna columna puede ser nulo. Yo creo que sí, no iba a mencionar eso. Es importante saber. Sí. Perfecto, gracias. Profe, duda. Sí, Si yo tuviera otra tabla que tuviera como una llave foránea número sí. y yo tratara de borrar registros en la tabla en esta cuenta, Sí, no podría eliminar esa, o sea, como que no podría eliminar los registros, ¿sí? exactamente, sí. Entonces habría que de alguna forma cambiar los otros datos. También, por ejemplo, no podría borrar la tabla porque tiene una dependencia de la llave foránea. Entonces no puedo de alguna forma cambiar la otra tabla tal que existe una llave foránea que no está válida. Entonces va a bloquear eso también. Vale, gracias. Podemos tomar un break entonces hasta 10:55. Pero si hay más preguntas, puedo mantenerme acá. Entonces, ¿qué pasa en general si tenemos, por ejemplo, not null y quizá queremos definir tuplas parciales? Tenemos la opción de definir valores por defecto, sería el default, y dice que el valor por defecto, es decir, que sin eso va a ser nulo, pero va a generar problemas aquí porque hemos dicho que las columnas no deberían tener nulo. Podemos definir como un valor por defecto usando default. En este caso, default 0, ¿qué va a hacer? Va a decir que el valor por defecto en esa columna va a ser 0. Y parece más o menos razonable dado que tenemos saldos aquí. Entonces, si intentamos insertar una tupla parcial aquí en la tabla, no hemos definido los saldos, por defecto va a generar saldos de 0. Eso, entonces podemos definir valores por defecto. Bueno, otra cosa que podemos definir, otro tipo de restricción es una restricción de unicidad. Dice efectivamente que una columna o un conjunto de columnas deberían tener un valor único en la tabla. En este caso vamos a decir que el root y el tipo tienen que ser únicos. Eso es decir que cada cliente solo puede tener una cuenta de cada tipo, no puede tener dos cuentas estacionales, por ejemplo.
Si intentamos como insertar, por ejemplo, otra fila aquí con el número root y tipo, tal que ya tenemos el root y vamos a tener, el cliente va a tener como otra cuenta con el mismo tipo aquí, va a rechazar esa inserción de tuplas. Entonces, ¿alguien sabe qué es root y tipo en ese caso? Es equivalente a algo que hemos visto antes. ¿Qué significa eso? Es una llave, exactamente. Es otra llave candidata, efectivamente. Bueno, no sabemos, debería ser una llave candidata. Podría ser una super llave, pero si fuera una super llave sería mejor como definir la unicidad de la llave candidata, por supuesto. Así que vamos a asumir que es una llave candidata. Sí. Entonces, la llave primaria implica una restricción de unicidad. En este caso también dice unique, ¿sí? La unicidad representa una llave candidata y se pueden tener varias llaves candidatas para una sola llave primaria. Tenemos que definir una llave primaria, pero si tenemos llaves candidatas, podemos usar una restricción de unicidad para definir las otras llaves candidatas. Ok. También podemos, si queremos nombrar y borrar restricciones. Entonces, por ejemplo, aquí podemos definir un nombre para una restricción. En vez de simplemente decir como directamente, podemos ver aquí, unique, podemos dar un nombre a esa restricción. Y podemos decir, por ejemplo, constraint y dar un nombre, cuenta unicidad root y tipo, por ejemplo, unique, y después definir como la restricción. También podemos nombrar una llave, cuenta primary key, cuenta PK aquí, y después dar la restricción. El beneficio de eso es que, bueno, luego va a ser más fácil como cambiar una tabla para borrar una restricción. Igual Postgres va a dar un nombre a cada restricción y hay formas de ver su nombre, pero aquí podemos de alguna forma controlar los nombres de las restricciones. Entonces puede ser una buena opción para poder referenciar y borrar, por ejemplo, esa restricción luego. Después, si hay una violación de la restricción, entonces el mensaje de error será más intuitivo, es decir, que va a decir que hay un problema con la restricción que se llama cuenta PK. ¿Sí? Ok, entonces, si no tenemos eso, si no tenemos un nombre, y significa que Postgres va a generar un nombre por defecto y sería algo como cuenta primary key de alguna forma, va a decir el tipo de la restricción. ¿Qué hace constraint? Constraint es solo una declaración que acepta un nombre y la definición del constraint. Así que podemos como generar constraints. Pues, un constraint es una restricción. Constraint con un nombre. Así que podemos definir un nombre de una restricción y la restricción en sí, la definición de la restricción. Entonces podemos, perdón, podemos nombrar a las restricciones. Ok, otro tipo de restricción que es importante, como las llaves foráneas. En este caso, vamos a decir que tenemos una tabla de ingreso y cuenta. Y en la definición de ingreso, vamos a decir que cuenta aquí es una referencia, hace referencia a la llave primaria de cuenta aquí. Entonces, una llave foránea siempre tiene que hacer referencia a una llave primaria de otra tabla. Así que lo que vamos a decir aquí es que cuenta es un tipo BigInt y hace referencia, references, tabla, columna. Cuenta es el nombre de la tabla aquí y número es la llave primaria. Y después definir como las columnas como hemos visto antes. Date, time, BigInt, int, todo eso. Not null en este caso para las otras columnas.
Y vamos a definir finalmente que el ID del ingreso es la llave primaria de la tabla de ingreso. Así que podemos ver que la llave primaria aquí es ID y tenemos una llave foránea cuenta que hace referencia a la llave primaria de la tabla cuenta. Intentando entonces después insertar una tupla aquí que no existe acá en cuenta, va a rechazar eso porque va a decir que el valor de cuenta aquí no existe como una llave primaria aquí en la tabla de cuenta. Cada cuenta entonces en ingreso tiene que estar en cuenta.número. Bueno, hemos visto ese concepto antes. ¿Qué pasa si queremos como definir llaves compuestas? ¿Qué es una llave compuesta? Es una llave que tiene varias columnas, efectivamente. Entonces, aquí tenemos una tabla de divisa, tiene 3 columnas, y para identificar una divisa necesitamos como la divisa como, es como la tasa de cambio aquí. Necesitamos la divisa 1 y la divisa 2 para identificar como el valor aquí. Entonces, bueno, la llave primaria, entonces, en el caso de divisa, va a ser D1 y D2. Y podemos definir eso aquí, usando primary key D1, D2, de esta forma. Cambio, entonces, es una transacción que involucra como una venta y una compra de una divisa. Y un cambio puede tener como varios cambios de pares de divisas. Entonces aquí tenemos un cambio que involucra una transacción de venta de pesos y compra de dólares y venta de pesos y compra de euros. Y los montos. Así que bueno, la llave primaria aquí sería el ID, la venta y la compra. ¿Sí? Entonces hemos definido aquí primary key, ID, venta, compra. Y también venta y compras es una llave primaria que hace referencia a la tabla de divisa aquí. Así que tenemos foreign key, después venta y compra, y dice que hace referencia a divisa D1 y D2. Así que está haciendo referencia a estas 2 columnas, hacen referencia a las 2 columnas de la llave primaria de divisa. Lo más importante aquí, más que nada, es la sintaxis y para decir que podemos tener llaves compuestas, llaves primarias compuestas, llaves foráneas compuestas. Bueno, entonces es como la sintaxis para hacer eso. Ok, entonces hemos visto cómo definir varias restricciones. No sé si hay preguntas o dudas. Gabriela ya tiene la mano levantada, pero puede ser de Ay, no, antes. profe, se me quedó. Sí, se me quedó arriba, Ok, pero bueno. no, todo bien, sí. Entonces, si no hay preguntas o dudas, podemos empezar con el tema de formas normales. Bueno, entonces, ¿qué es una forma normal? La idea de alguna forma es ver si nuestro como esquema, nuestras tablas en particular es como una propiedad de cada tabla individual, si está bien diseñada o no. Y es para evitar problemas con las tablas y veremos ejemplos de eso. Entonces aquí tenemos una tabla y todo bien aquí. Tenemos una tabla cliente con root, nombre, fono y dirección. Roots de cliente, su nombre, su fono, su dirección. Todo bien, no hay ningún problema. Bueno, ahora, ¿qué pasa si un cliente puede tener varios números de teléfono? ¿Qué vamos a hacer? La cosa más simple sería quizás pensar en hacer algo así. Agregar como varios valores en una celda, ¿sí? Y no es una buena práctica en general. Probablemente queda claro porque va a ser difícil encontrar al cliente con un fono particular o lo que sea. No es una buena práctica. Pero tenemos la primera forma, que es como un poco trivial, pero la forma no normalizada. Es unnormalized form y se dice UNF.
Y un NF o 0 NF dice que tenemos una tabla que tiene varias multiplicidades de valores en una columna de la tabla. Entonces, en este caso, la tabla está en UNF, ¿sí? Es decir, que está en una forma no normalizada. Pero no es algo bueno, podemos decir, tener varios valores en esta columna. Así que necesitamos una forma normal más estricta. Y esa sería la primera forma normal. La primera forma normal dice que solo podemos tener un valor en cada celda de la tabla. Entonces, en este caso, estamos representando varios valores en una celda. Y eso no está bien según como la primera forma normal. Así que en este caso no está en la primera forma normal. Un ejemplo de una tabla en la primera forma normal sería esta tabla aquí. ¿Qué hemos hecho? Hemos agregado una segunda fila para ranking que tiene como, hemos cambiado también la llave para decir que no solo es root ahora, sino también root y fono. Y de esta forma podemos representar un cliente que tiene varios números de teléfono. Y está en la primera forma normal porque no estamos poniendo 2 o 3 o 4 valores en una celda. Entonces, ¿hubo una pregunta? Ok. Bueno, ¿la tabla parece bien? ¿Está bien la tabla actualmente? ¿O? Bueno, parece un poco problemática la tabla, ¿no? Es un poco raro, por ejemplo, tener el nombre dos veces aquí, ¿no? Y la dirección dos veces como repetidos. Primary key repetida. En este caso está bien porque tenemos root y fono y no hay una repetición de root y fono, así que estamos bien. Tuvimos que agregar como fono como parte de la llave primaria para cambiar o agregar la segunda fila. Así que la llave primaria está bien, pero hay mucha redundancia, es decir, que vamos a repetir como el nombre y la dirección del cliente para cada número de teléfono de frente. Y claro que no tiene mucho sentido, ¿cierto? ¿Por qué es un problema la redundancia? Bueno, puede tomar más espacio repetir los nombres muchas veces de forma redundante y las direcciones, pero también tiene otros problemas más serios, no solo por el espacio. Podemos tener varias anomalías y la primera anomalía es la actualización. ¿Qué dice eso? Por ejemplo, si intentamos actualizar la dirección de ranking aquí, vamos a tener que tener cuidado porque vamos a tener datos incoherentes si no actualizamos como la dirección en todos los casos, ¿cierto? Dado que tenemos esta redundancia, tenemos que actualizar ahora la dirección en varios lugares y puede generar como incoherencias en los datos si no actualizamos todas las direcciones. Va a ser más difícil mantener los datos. Anomalía de inserción. También, por ejemplo, no vamos a poder insertar un nuevo cliente si no tenemos, por ejemplo, un número de teléfono, ¿sí? Entonces podemos asumir que en general tenemos 0 o más números de teléfono para los clientes, pero si tenemos un cliente sin un fono, no vamos a poder insertar la información de su nombre y su dirección en la tabla. Es en particular aquí porque la columna de fono es parte de la llave primaria y no puede tener nulos. Pero en general aquí no vamos a pensar en nulos. Otro tipo de anomalía es de borrado. Es decir, que ahora sí tenemos que sacar un número de teléfono de Kelvin. La única forma sería borrar como toda la tupla. Sería sacar todo. Así que, bueno, el punto acá, punto más importante, es que va a ser más difícil mantener los datos, manejar los datos si tenemos mucha redundancia. Porque vamos a tener mucho más cuidado, vamos a tener que tener mucho más cuidado
en el momento de actualizar un valor o insertar nuevos datos o borrar nuevos datos. Entonces la redundancia es un problema no solo de espacio, sino también de poder mantener bien los datos en el esquema. Así que tenemos la tabla en la primera forma normal, pero todavía tenemos problemas. En general, aquí en las formas normales no vamos a considerar como soluciones con nulos. Como en el modelo relacional clásico, no vamos a considerar que nulos existen. ¿Y por qué? Porque en el caso ideal no deberíamos tener nulos en una relación. Así que no vamos a considerar nulos aquí en este caso. Bueno, ¿cuál sería la solución? Entonces, un mejor diseño de tablas para estos datos. Otra tabla. Sí, claro, sería algo así, crear otra tabla con root y fono. Pero, ¿cómo podemos definir el problema aquí? Sí, eso es la pregunta, como, ¿qué exactamente es, cuál es el problema con esta tabla? Más formalmente, ¿podríamos definir el problema bien? Entonces veremos eso, sí. Eso como el objetivo, el propósito de las formas normales, intentar como dar definiciones para decir que una tabla no esté bien si satisface como esas condiciones o esté bien si satisface algunas ¿Profe? condiciones. ¿Sí? Una pregunta, y agregar como otro atributo como fono 2, no, ¿por qué no sería una solución buena? Porque si tenemos, por ejemplo, a un cliente con 0 o un número de teléfono, vamos a tener nulos en esa columna. O si tuviéramos como un cliente con 5 números de teléfono, no sería una solución general tampoco. Funcionaría si sabemos que un cliente tiene exactamente 2 números de teléfono, entonces fono 1, fono 2 sería perfecto. Sí, Entonces pero... como que al final como que tratamos de reducir al máximo los valores nulos que podemos encontrar en Y tabla. como agregando como, no sería una buena práctica solo en ese caso de saber exactamente el número de valores que puede tener como cada cliente, como que tiene 2 números de teléfono, sería una buena solución, fono 1, fono 2. En el otro caso, agregando una tabla nueva, sería como una relación en el modelo ER, es decir, que no tenemos una restricción de cuántos números de teléfono un cliente puede tener. Y eso sería, bueno, no sé por qué no tengo la solución aquí, pero si tenemos otra tabla, quitando como esta columna aquí de fono y poniendo como una tabla aquí, el teléfono del cliente, entonces habría 2 columnas, root y fono, y podemos tener 0 o más teléfonos sin tener nulos. Así. Ya. Ya, gracias, profe. Ok, de nada. Así que, bueno, ¿cómo podemos definir el problema aquí? Eso sería el propósito de las formas normales. Primero, sería bueno quizá revisar algunos conceptos que vamos a usar que vimos en la clase 2 brevemente. Bueno, hablamos del concepto de llaves. Entonces, de nuevo, una llave candidata es una superllave y es una superllave mínima. Entonces, voy a revisar brevemente esos conceptos. Una llave candidata es una llave y es una llave mínima, ¿cierto? Entonces, es la primera definición que vamos a necesitar en un momento. Entonces, en el caso de persona, vimos que root puede ser una llave candidata o quizá algo como nombre madre root o nombre padre root, dependiendo, por supuesto, de la aplicación. Root y nombre no sería una llave candidata porque no es una llave mínima. ¿Sí? Un atributo es primo, no hemos visto esta definición antes de hecho, pero un atributo es primo si está en alguna llave candidata de una tabla.
¿sí? Entonces, un atributo primo está en alguna llave candidata, alguna llave mínima. Tenemos que hablar de dependencias funcionales también. Dada una relación y dos conjuntos de atributos X y Y, X determina funcionalmente Y si y solo si cada valor de X en la relación tiene asociado un solo valor de Y. De una forma más simple, dice, si sabemos como los valores de los atributos X, podemos decir como los valores de los atributos Y. Vimos ejemplos de eso, como el nombre, en este caso nombre es una llave primaria. Si sabemos el nombre, sabemos como tipo, grados y ciudad de origen. Si te doy cross 5, te puedo dar como tipo, grados y ciudad de origen de cross 5. Hay un único valor, ALES 7.2, creo que vi. Otro ejemplo sería aquí, al menos en este caso, grados. Define el tipo y ciudad de origen. Si te doy 5.0, por ejemplo, podemos saber en la tabla que el tipo es Ale y ciudad de origen es Punta Arenas. Hay un solo valor de tipo y ciudad de origen asociado con cada valor de grados. Ahora, al menos aquí, puede ser que no es una dependencia funcional real porque solo en los datos actuales se aplica. Las dependencias funcionales tenemos que definir como parte de la definición del dominio de datos. Pero, de nuevo, dependencia funcional, si sabemos X, sabemos Y. Si sabemos grados, sabemos grados. Eso es trivial. Si sabemos el nombre de una cerveza, sabemos el tipo, grados y ciudad de origen. Eso es la idea. A veces voy a decir como X implica Y. Más corto que decir depende funcionalmente de algo. Okay, entonces ¿Puedo ya... volver un segundo a la definición de dependencias funcionales? Sí. Ya, perfecto. Gracias. Okay. Eso también está en la clase 2, por eso he pasado rápidamente por eso, solo para recordar de alguna forma los conceptos. Bueno, entonces la primera forma normal hemos visto acá. Y si vamos a asumir que existe una dependencia funcional aquí, si sabemos el root del cliente, sabemos el nombre, su nombre y su dirección. Es decir, que su nombre y dirección son únicos en el caso de un root. Ok, entonces, ¿cómo podemos definir el problema con esta tabla? Bueno, lo que podemos decir es que existe una dependencia funcional en la tabla, pero aquí en la izquierda solo tenemos una parte de la llave candidata, ¿cierto? Es decir, que aquí tenemos una parte de la llave, pero suficiente para de alguna forma darnos otras columnas. Y dice de alguna forma que probablemente esa llave debería tener su propia tabla. Deberíamos tener una tabla para esa dependencia, con root, nombre y dirección. Pero aquí estamos mezclando de alguna forma dos cosas. Entonces, bueno, podemos decir que quizá parte del problema sea que root es solo como una parte de una llave, pero está implicando otras columnas. Eso parece un poco raro. Bueno, entonces la segunda forma normal toma esa intuición. Dice que en general es un poco raro si hay una tabla tal que una parte de una llave está implicando otras columnas. Entonces, ¿qué dice la segunda forma normal? Dice que tiene que satisfacer la primera forma normal, eso sería un valor por celda, y no existe A implica B, es decir, que no existe una dependencia funcional, A implica B, tal que A sea un subconjunto propio de una llave candidata, es decir, que subconjunto propio dice que A no puede ser una llave candidata, tiene que tener menos columnas. Y B sea un atributo no primo. Eso dice que B no puede ser una columna en una llave candidata, no puede estar involucrada en una llave candidata.
Bueno, entonces, ¿cuáles son los atributos primos acá, en este caso? Sería root y fono. ¿Cuáles son las llaves candidatas? Son root y fono. Es la llave primaria y es la única llave candidata que tenemos en este momento. ¿Cuáles son los atributos primos? Root y fono. ¿Cuáles son los atributos no primos? Nombre y dirección. También vamos a asumir por un momento. Bueno, entonces dice que, por ejemplo, si root, eso sería parte de una llave, ¿cierto? Root y fono sería otra parte de la llave candidata. Entonces, si root implica otra cosa que no está en una llave, entonces es un problema, según la segunda forma normal. Entonces, asumiendo que root implica nombre o root implica dirección, no va a satisfacer la segunda forma normal. Bueno, entonces el ejemplo está en la segunda forma normal. Depende de las otras dependencias funcionales que tenemos, ¿sí? Entonces, si tenemos estas dependencias funcionales con nombre fono implica root y dirección fono implica root y root implica nombre y dirección, efectivamente, en ese caso, el ejemplo va a estar en la segunda forma normal. ¿Por qué es así? Porque asumiendo como estas dependencias funcionales adicionales, nombre y fono, ¿sí?, van a ser suficiente como una llave. Es decir, que nombre y fono, si implican root y fono implica fono, entonces nombre y fono va a implicar la llave candidata de la tabla, la llave primaria de la tabla, y eso significa que nombre y fono va a ser una llave candidata también. Entonces, con el nombre y el fono, dice que eso puede ser una llave también. Eso implica que nombre no es primo. Y dirección fono, si implica root, entonces eso dice que dirección y fono también es una llave, ¿sí? Y si es una llave, entonces dirección es primo y fono es primo. Y luego si tenemos root implica nombre y dirección, bueno, eso es bueno. Pero el problema es que asumiendo estas dependencias funcionales, podemos tener root fono como llave primaria, nombre fono es una llave candidata y fono dirección es una llave candidata. Entonces, todos los atributos están en una llave candidata, significa que no existe un atributo no primo en la tabla. Así que no podemos tener esa condición. Entonces, ¿el ejemplo está en la segunda forma normal? Sí, porque todos los atributos son primos. Entonces, bueno, por ejemplo, root implica dirección y root es parte de una llave candidata, pero B tiene que ser no primo también, y no es el caso. Dirección aquí va a ser primo, porque dirección y fono forman una llave. Okay. Para ver qué pasa si hemos cambiado las dependencias funcionales, asumiendo en este caso que nombre y fono implica root y root implica nombre y dirección, pero aquí no vamos a asumir que el fono y la dirección implica root. Es decir, que podemos tener varias personas con la misma dirección y el mismo fono. Eso es más o menos intuitivo que puede pasar. Con una línea fija, por ejemplo. Entonces, si no tenemos esa dependencia funcional, ¿qué dice? Tenemos un atributo no primo en la tabla ahora. Entonces, root es primo, ¿cierto? Porque parte de la llave primaria. Nombre es primo porque nombre y fono ahora es suficiente. Una columna, perdón, no prima. No sé si dije una tupla, pero una columna no prima. Un atributo no primo. Root es primo porque está en la llave primaria. Nombre es primo porque nombre y fono implica root, y eso dice que nombre y fono implica root y fono, y entonces nombre y fono puede ser una llave candidata también. Fono es primo
porque está en la llave primaria. Dirección es primo. No. No existe ahora una llave candidata con dirección. Así que ahora sí podemos implicar como encontrar una dependencia así. Con dirección acá no va a satisfacer la segunda forma normal. Entonces, ¿el ejemplo está en la segunda forma normal? No. Por ejemplo, tenemos root implica dirección. Eso como implícito acá en esta dependencia funcional. Si sabemos el root, sabemos la dirección. Root es una parte propia de una llave candidata, de la llave primaria, de hecho, y implica dirección, y dirección no es un atributo no primo en este momento. Uy, bueno, perdón, he superado el tiempo. Entonces voy a parar aquí. No sé si hay algunas preguntas o dudas. Sé que es un tema un poco complicado y quizás habría que revisar los ejemplos después para digestar como el concepto. La segunda y la tercera forma normal vamos a ver en total segunda, tercera y una cuarta que se llama de hecho Boyce Codd Normal Form, forma normal de Boyce Codd. Después de la segunda forma normal vamos a ver dos formas normales, pero la segunda y la tercera son las formas normales más complicadas de alguna forma. ¿Hay algunas preguntas o dudas? Bueno, sé que los conceptos no son los más intuitivos quizás, pero la importancia más que nada de las formas normales es evitar como problemas con las tablas, con redundancia en las tablas en particular. El lab de esta semana será usar nuevamente el sistema de comandos o algo más teórico como esto último. Sería una mezcla de ambos. Van a tener una tabla y van a tener que generar una mejor versión de esa tabla y después decir cuáles formas normales satisfacen. Este lab no es obligatorio, ¿cierto? Yo creo que si recuerdo bien, no. Lab 3 y Lab 4, Lab 5 no. Pero es un lab importante. Es decir, que en general, como el concepto de los labs opcionales, es para reducir o evitar una sobrecarga. Pero si pueden hacer el lab, sería mi recomendación para aprender lo máximo en el curso es hacer como todos los labs. Y yo creo que el Lab 5 es uno de los labs más importantes que no sea obligatorio. Porque tiene que ver con el diseño de tablas, cómo diseñar un esquema, un conjunto de tablas relacionales. Pero no es obligatorio. Profe, ¿Sí? una duda. ¿Puede volver a la definición de atributo primo? Sí. Vale, perfecto. Gracias. Okay. Profe, yo tengo otra pregunta que tal vez sí. no es tan relacionada a esta clase, pero sí con el curso, que si no me equivoco estamos en semana 6 Sí. y si bien, o sea, si mal no recuerdo, en semana 6 partíamos el tema del proyecto grupal. Sí. Entonces, me gustaría preguntarle más o menos cómo hacer la metodología de eso, cómo nos van a contar, cuándo. Claro, sí, iba a mencionar eso, estamos organizando las máquinas. Entonces, el concepto sería que van a tener que elegir un conjunto de datos de la web, por ejemplo, o lo que sea, algunos datos que ya están más o menos en un modelo relacional, como tablas. Van a tener que definir una aplicación web sobre esos datos usando una base de datos. Entonces, les vamos a dar una máquina virtual, una máquina que no tiene nada, solo Postgres, y van a tener que elegir algunos datos, bajar los datos,
normalizar los datos, es decir, cómo preparar los datos para cargar los datos en la base de datos, diseñar algunas consultas, optimizar las tablas y generar una aplicación web basada en algunas consultas sobre esas tablas. Así que la primera cosa que van a tener que hacer y después que hay que entregar, habrá que entregar como una presentación del proyecto. ¿Qué hay que hacer? La primera cosa sería elegir un conjunto de datos. Para no tomar el tiempo de la clase, en general vamos a organizar eso en el foro. Es decir, que yo voy a publicar como más o menos lo que hay que hacer en cada paso y van a poder podemos coordinar eso en el foro. Pero la primera cosa sería elegir un conjunto de datos que les parecen interesantes y voy a publicar algunos enlaces de opciones de sitio web que tienen como varias opciones de conjuntos de datos. Van a tener que elegir algunos datos que tienen algunas condiciones que no sean tan grandes y tampoco muy pequeños, donde hay como al menos 2 o 3 tablas para hacer joins y todo eso. Voy a publicar todo eso en el foro. Y eso, van a formar grupos de hasta 4, entonces también eso sería como la primera cosa. De hecho, van a tener que formar grupos de 4. Si hay un grupo de 3, vamos a intentar asignar como otro integrante. Eso porque tenemos una cantidad limitada de máquinas virtuales y no podemos tener un número infinito de grupos. Así que 4 es obligatorio y solo si hay, como con el redondeo, puede haber como grupos de 3. Tenemos que minimizar el número de proyectos para tener un número suficiente de máquinas virtuales. Y vamos a coordinar eso más que nada en el foro. Pero si tienen preguntas o algo así sobre el proyecto, bienvenidas como las preguntas también quizás en la clase o mejor quizás los viernes hablar con los auxiliares si tienen dudas. Perfecto, Orfe, me quedó claro y yo creo que voy a esperar a ver el primer foro y ahí definir dudas si es que hay y preguntarlas mejor tal vez el viernes después de que terminemos el lab o antes que termine la Exactamente, sí. También los miércoles no pueden preguntar sobre los proyectos. Sí, sería una buena oportunidad también. Y tenemos una wiki con todas las instrucciones que hay que seguir. Una cosa es que hay que generar una aplicación web, pero la parte de la aplicación no es una prioridad, no es una parte central del curso. Pero la aplicación, la parte más importante es cómo conectar una aplicación a la base de datos. Pero veremos todo eso. Y vamos a definir también algunas fechas asociadas con los hitos del proyecto. Sí. Voy a publicar más información durante esta semana en el foro. ¿Más preguntas o dudas? Bueno, la otra cosa es que en mi otro curso hago como clases de 1 hora también y tengo labs los miércoles. Y allá los alumnos o alguien me pidió como generar pidió como revisar la duración de las clases. Entonces hay 2 opciones. Podemos seguir como con 1 hora los lunes y después seguir la clase con 15, 20 minutos los miércoles. Pero si prefieren, no sé, podemos tener una clase de 1 hora y media con 10 minutos de break. Y eso nos va a dar más tiempo en el lab para el lab. Yo no tengo preferencia, pero podría generar una votación en el foro para ver cuál es la opción más popular. Eso podría ser, eso fue una opción muy popular.
porque en el otro curso estuve bastante sorprendido con el resultado. Puede ser diferente en este curso, no debería hablar. Bueno, entonces puedo hacer una votación y podemos ver o abrir alguna foro. Ok, voy a hacer eso entonces. Nos vemos el miércoles. Vamos a tener una tarea que es una mezcla de una tarea práctica con SQL y una tarea más teórica con formas normales. Si quieren, en este caso no sería una mala idea seguir leyendo los slides, porque puede tomar un poco de tiempo para entender los conceptos bien. Así que no, en este caso quizás en particular sería una buena idea como simplemente leer y revisar los slides, y por supuesto terminaré la clase el miércoles de todos modos, pero las formas normales son un poco más difíciles de digestar en una clase. Hay que leer y revisar bien como los ejemplos. Bueno, nos vemos entonces el miércoles. Chao, profe. Chao, chao.